Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Andrés Cervantes Valareso. Como saben, Cátedra es una pequeña iniciativa de difusión del derecho constitucional. Agradezco a las más de 200 personas que se inscribieron para la ponencia de hoy. El día de hoy nos acompaña el profesor Joseph Aguiló Regla. Él es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante. Es muy conocido en Latinoamérica. Hace un rato estábamos conversando y nos comentaba que, bueno, inclusive conoce más países latinoamericanos que yo y justamente ha estado en Ecuador en varias ocasiones, ha estado en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, y bueno, eso es muy positivo para saberlo. Solo voy a dar unos datos de la biografía del profesor Aguiló, que seguramente la mayoría los conoce ya. Eh, Él, en el área de docencia, imparte, además de dirigir tesis doctorales, por supuesto, se concentra la docencia de él en argumentación jurídica y mediación a nivel de posgrado, y también es miembro del consejo de redacción de la prestigiosa revista Doxa, que es un cuaderno de filosofía del derecho, y ha publicado pues una extensa bibliografía entre la que cuenta un trabajo sobre la derogación y la dinámica jurídica en 1995. Tiene una teoría general de las fuentes del derecho y del ordenamiento jurídico que se publicó en el 2000. Tiene un libro que se titula La Constitución del Estado Constitucional del año 2004, entre muchos otros ensayos, entre los cuales me permito recomendar eh, dos que me parecen muy interesantes. Uno que va sobre las lagunas en el derecho y otro que va sobre cuatro modos de debatir, que se publicó en el 2013, que es muy interesante. El día de hoy el profesor Aguiló nos va a hablar sobre el Estado constitucional y el constitucionalismo jurídico. Va a exponer alrededor de 40 minutos y, como saben, los últimos 20 minutos los dejamos para preguntas y respuestas. Las preguntas las pueden plantear ustedes por escrito y se las iré transmitiendo yo al profesor al final para que de esta manera pueda contestar la mayor cantidad de cuestiones posibles. Sin más que añadir, le reitero mis agradecimientos, profesor Aguiló, por estar dispuesto a participar el día de hoy, y la palabra es toda suya. Gracias. Muchísimas gracias. Yo agradezco muchísimo la invitación y es para mí un honor y un placer poder participar en esta cátedra Cervantes. Bueno, yo voy a hablar del Estado constitucional y del constitucionalismo jurídico, y lo que voy a tratar es un poco de aclarar cuestiones conceptuales. Tenemos 40 minutos y en esos 40 minutos poner algunos conceptos en claro. ¿Por qué? Pues porque muchas veces cuando uno habla del constitucionalismo jurídico aparecen expresiones como constitucionalismo principialista, neoconstitucionalismo, constitucionalismo popular, constitucionalismo, aparecen muchas cosas y entonces se mezclan mucho y hay mucho desorden conceptual. Y entonces yo lo que quisiera es precisar algo a qué nos referimos cuando nos referimos al Estado constitucional y a qué nos referimos cuando hablamos de constitucionalismo jurídico y qué tipo de discusión es esa del constitucionalismo jurídico, donde puede haber diversas alternativas, pero está acotado lo que queremos llamar como constitucionalismo jurídico. Y lo que se llama neoconstitucionalismo, a mí esa expresión no me gusta nada por una sencilla razón, porque decir neoconstitucionalismo parece que hubo un paleoconstitucionalismo. Y en términos jurídicos, no en términos políticos, eso no ocurrió. Por decirlo de alguna manera, el constitucionalismo jurídico es el fenómeno nuevo que estamos viviendo con la aparición o la consolidación del Estado constitucional en estados que venimos de la tradición del civil law. A eso es a lo que voy a tratar de referirme y luego algunas pinceladas respecto del constitucionalismo jurídico,
que creo que vale la pena aclararlo para después discutir. Vamos a ver, si nos fijamos cuando hablamos del Estado constitucional y del fenómeno del Estado constitucional y que ha aparecido el Estado constitucional, nos estamos refiriendo más o menos al constitucionalismo que se desarrolla a raíz de la Segunda Guerra Mundial y en países que vienen de una tradición de civil law. Es decir, en países que, por decirlo de algún modo, tenían construido el modelo del Estado de Derecho en torno a la idea de imperio de la ley. Bueno, a partir del constitucionalismo, a partir de la Declaración de Derechos y de las constituciones que se van generando desde entonces, se va consolidando un cambio en los ordenamientos jurídicos, repito, de estados que vienen de la tradición del civil law, que dictan constituciones que tienen vocación normativa, que tienen declaraciones de derechos, que tienen control de constitucionalidad y que tienen constituciones rígidas, por decirlo de alguna manera. Se va produciendo un hecho, que es el hecho de que esos ordenamientos se van constitucionalizando. ¿Qué quiere decir que se van constitucionalizando? Quiere decir que el jurista, en su razonamiento jurídico ordinario, por decirlo de algún modo, empieza a incorporar argumentos de naturaleza constitucional y apela a la Constitución para razonar jurídicamente en términos ordinarios. Como se observa eso, es fácil de constatar, el grado de constitucionalización de un ordenamiento jurídico es gradual, puede ser mayor o puede ser menor. Todo el mundo entiende si yo digo que Chile es un país menos constitucionalizado que Colombia, o que España está más constitucionalizado que Francia y a lo mejor menos constitucionalizado que Alemania. Todo el mundo puede más o menos intuir qué es eso de los grados de constitucionalización. Por tanto, ese es un proceso que ha ocurrido de hecho en, repito, países que vienen de una tradición de civil law, es decir, de legalidad, y que han adoptado constituciones o se han incorporado al constitucionalismo y que esto ha ido adquiriendo peso jurídico que no tenía en términos de razonamiento jurídico ordinario. El razonamiento jurídico ordinario en el modelo del Estado de Derecho como imperio de la ley tiene el umbral de la ley, no va más allá de la ley y por tanto todo empieza y acaba en la ley. Bueno, ese Estado de Derecho que es el producto, repito, de la constitucionalización y de la incorporación de constituciones con declaraciones de derechos y con tribunales constitucionales, ese tipo de desarrollos, naturalmente, ha supuesto grandes transformaciones en nuestros sistemas jurídicos. Y por decirlo de alguna manera, está ocurriendo que un fenómeno curioso, y es que hay como dos paradigmas del Estado de Derecho, el del imperio de la ley y el del Estado constitucional, que están en pugna, y donde la pugna está en cuáles son las claves de la racionalidad jurídica, por decirlo de alguna manera. El imperio de la ley construyó una forma de entender el método jurídico, la racionalidad jurídica, que es lo que se ha venido a conocer básicamente como el modelo de las reglas. Ese es el modelo, podríamos llamar, del Estado de Derecho entendido como imperio de la ley. Recuerden un poco lo que normalmente se decía. Una ley que establece estándares abiertos o bien es una ley mal hecha, o bien es una ley que simplemente delega poder al aplicador para que él decida. ¿De acuerdo? El ideal normativo conforme al imperio de la ley era el de precisión, reglas claras y difícilmente derrotable, por decirlo de algún modo. Ese es el modelo. Claro, conforme a ese modelo, las reglas esencialmente se veían como expresiones de voluntad de aquellos que dictan
las normas, ¿de acuerdo? La ley era la expresión de la voluntad del legislador. Por tanto, ser leal a las reglas era ser leal a la expresión formulada a la expresión. Y por tanto, la interpretación esencialmente venía dada por la tarea de entender qué es lo que quiso el legislador en términos subjetivos. Bueno, naturalmente, el constitucionalismo que se ha desarrollado produce un desplazamiento fuerte, porque si uno observa en la teoría constitucional de las últimas décadas, o de los últimos ya bastantes años, si hay un concepto que ha hecho crisis, es primero el concepto de poder constituyente, está en crisis, y otro el de poder soberano. ¿Por qué están en crisis? Porque el origen de la normatividad no está en una voluntad. Eso es lo que podríamos decir. Entonces, uno le podemos dar vueltas, pero las normas en el constitucionalismo de los derechos, fíjense qué significa hablar de constitucionalismo de los derechos. Significa que ya no es un poder constituyente que constituye los derechos. No. Los derechos son, en cierto sentido, no es algo que sea de un país o de otro país, sino que los derechos es algo que está ahí, que forma parte de exigencias que todo ordenamiento jurídico debe respetar, que los constituyentes, en cierto modo, reconocen y que, por tanto, no pueden disponer de ellos. Por más vueltas que le demos, si queremos hablar de la Constitución del Estado Constitucional, la Constitución del Estado Constitucional necesitamos el concepto de forma constitucional para dar cuenta de él. Todo lo que está en la Constitución es Constitución. Necesitamos un concepto sustantivo de Constitución. No toda constitución formal es una constitución de un Estado constitucional, ¿de acuerdo? Y además necesitamos también una noción práctica de constitución, porque la constitución del Estado constitucional tiene que ser, en cierto modo, practicada. Tenemos esas tres características, y esas tres características quiere decir, si comparamos la forma constitucional con esos contenidos que consideramos que son consustanciales al Estado constitucional y que no pueden no estar, entonces nos encontramos con que la forma constitucional no solo expresa la voluntad del constituyente, sino que expresa otras cosas que no pueden no estar, que por decirlo de manera, en términos de Estado de Derecho no pueden no quererse, como es el reconocimiento de los derechos. Bueno, todo eso incide grandemente en el método jurídico, en cómo gestionar las normas, razonar en torno a ellas y qué racionalidad está detrás de esas normas. Por tanto, si uno trata de entender la discusión que ha tenido lugar en las últimas décadas en nuestros ordenamientos jurídicos, repito, ordenamientos jurídicos que venimos de la tradición del civil law y que nos hemos dado constituciones normativas que responden a las exigencias del constitucionalismo, ¿de acuerdo? Si tenemos claro eso, entonces las discusiones que han tenido lugar son discusiones relativas al método jurídico. Son discusiones a cuál es la racionalidad del derecho. ¿Qué es racional y qué no es racional en el mundo del derecho? Y entonces, les voy a poner un ejemplo para que lo vean. Conforme al modelo de las reglas, el modelo de las reglas es: el legislador expresa la voluntad democrática. Si un juez razona en base a principios y se aparta de las reglas, entonces traiciona la voluntad democrática expresada por el Parlamento. Eso sería una forma de verlo que viene de la tradición del imperio de la ley. ¿Se entiende? El juez, en su razonamiento ordinario, tiene que tomar las reglas como expresión de la voluntad democrática expresada en las leyes. Y por tanto, como tales, ser leal a esa expresión. Y entonces,
lo que me interesa mostrar es que esto es una cuestión de método, no de hechos. Si yo les pregunto, una regla, una ley, ¿expresa la voluntad del legislador o expresa una ponderación que ha hecho el legislador? Alguien podría decir, bueno, expresa las dos cosas, naturalmente, si no hay declaración de voluntad, no hay acto legislativo, eso está claro. Ahora bien, la cuestión metodológica es cómo interpreto la ley. ¿Cómo la interpreto? ¿Como expresión de lo que quiere alguien o como expresión de la valoración que ha hecho alguien? Si se fijan, y eso es muy importante, cuando se dice el modelo de los principios, usted que es partidario de la ponderación o de la subsunción, yo soy partidario de ambas. Lo único que ocurre es que quienes tratamos de construir una teoría del derecho adaptada al Estado constitucional, ¿qué es lo que tratamos de mostrar? Que la ponderación es una operación más básica y anterior a la subsunción. ¿Por qué? Porque una regla formulada por el legislador expresa la ponderación hecha, expresa ya una ponderación hecha por el legislador. Y entonces, ¿la idea cuál es? Ser leal a la regla no es serlo solo a su expresión, sino serlo a la ponderación que daba cuenta esa expresión. ¿De acuerdo? Ese es el ajuste, y ese es el problema, donde se le da más o menos énfasis a eso. Pero fíjense en una cosa que me parece muy importante. El constitucionalismo que se ha desarrollado es un constitucionalismo que no es expresión del poder constituyente ni del soberano, sino que es, en la base de la idea de constitución está la idea de los derechos y el reconocimiento de los derechos. Eso es la clave. Y si se fijan, el constitucionalismo, por decirlo de alguna manera, se ha generado un constitucionalismo, un derecho común constitucional que hace que lo que ocurra en relación con los derechos en un país es relevante en lo que ocurra en relación con los derechos en otro país. La forma más clara de expresarlo es la aparición de las Cortes Internacionales de Derechos Humanos. Eso es como el hecho más significativo de que nuestras constituciones, en lo que es esencial a ellas, no expresan lo idiosincrásico. La Constitución española no es la máxima expresión de la españolidad, sino que la Constitución española, en sus elementos más esenciales, es específicamente universalista. Esa es la idea. Y entonces, por decirlo de alguna manera, ¿qué es lo que nos interesa poner de manifiesto aquí? Que cuando hablamos de ese método y de esas elecciones metodológicas, estamos hablando de un hecho que nadie niega. Nuestros ordenamientos jurídicos se han constitucionalizado. ¿De acuerdo? Esa constitucionalización modifica, en cierto modo, nuestra forma de relacionarnos con el derecho. Y entonces la pregunta de fondo es, ¿cuál es la teoría del derecho adaptada al Estado constitucional? Pues bien, lo que yo les propongo aquí es que no mezclemos asuntos, que entender el constitucionalismo jurídico no es más que tratar de construir la teoría del derecho adaptada al Estado de Derecho como Estado constitucional. Y entonces, todo lo que me interesa mostrar es que la discusión sobre los principios, la discusión sobre la subsunción, la discusión sobre las lagunas, el papel, etcétera, etcétera, casi toda la cuestión de la interpretación, etcétera, etcétera, la cuestión de la discrecionalidad o de la respuesta correcta, no son más que intentos de construir una teoría del derecho
adaptada al Estado constitucional. Y entonces, ¿qué es lo que me parece que está ocurriendo de manera reiterada? Que esa discusión de cuál es el método jurídico apto para funcionar en el interior de los estados constitucionales. ¿Cuál es el método jurídico? Esa discusión, es decir, ¿cuál es el constitucionalismo jurídico, la vertiente jurídica que esa transformación de estados legales a estados constitucionales ha supuesto en el mundo del derecho? Cuando tratamos de construir eso, se mezcla una cantidad de ruido extraordinario. Y entonces, una cantidad de ruido extraordinario porque se proyecta sobre lo que podría ser la discusión sobre el constitucionalismo jurídico, cuestiones tales como el presidencialismo, cuestiones tales como el papel de la democracia en relación con los derechos, cuestiones, el procedimentalismo versus el sustantivismo, es decir, múltiples cuestiones que en realidad no afectan al método jurídico, que son otra cosa, que pertenecen al ámbito de lo que podríamos llamar el constitucionalismo político. Que uno puede discutir, ¿tú qué prefieres? ¿Un sistema de representación política mayoritario o proporcional? Bueno, esa es una discusión política muy importante, pero que no afecta, por decirlo de algún modo, al método jurídico. El método jurídico, ¿qué hacemos con las leyes? ¿Qué hacemos con los derechos? ¿Y qué hacemos con la interpretación? No se ve alterado porque mi sistema político sea un sistema presidencialista o sea un sistema parlamentario, o porque sea un sistema mayoritario o sea un sistema con formas de participación alternativas y cosas por el estilo. Sino que el método jurídico será otro. El método jurídico, el problema del método jurídico es cómo debe razonar y qué está permitido hacer y no hacer en términos de racionalidad jurídica a un jurista. Naturalmente, no puede meterlo todo. No basta invocar un principio para dejar de lado una regla y cosas por el estilo. Eso no tiene ningún sentido. Y entonces, ¿cuál es la pretensión? Mi pretensión es, seamos capaces de discutir la cuestión del método jurídico en relación con los estados constitucionales. ¿Por qué eso es tan importante y creo que debe quedarse aislada esa discusión? Porque si no se mete mucho ruido. Y voy a poner ejemplos de cosas que creo que se distorsionan constantemente. Por ejemplo, en la discusión del derecho, uno podría decir, de cómo debe ser la Constitución o cómo deben operar los juristas en un Estado constitucional, y todo eso parece estar preñado por la discusión de si los derechos son contramayoritarios o no son contramayoritarios. ¿De acuerdo? Y eso parece que atascase la racionalidad jurídica con la que operamos los juristas. ¿Atenta o no atenta? Es decir, hay allí una tensión, naturalmente que hay una tensión en algún sentido, pero me interesa mostrar lo siguiente. Ese es un tema que está mal planteado, porque están puestos como que los derechos y la democracia. Pero es que la democracia es también contramayoritaria. La mayoría no puede cancelar la democracia. Quien cree en la legitimidad del sistema democrático, el sistema democrático no se puede quitar por mayorías. ¿Por qué? Porque lo vemos fundado en derechos. Si uno ve el sistema democrático como fundado en derechos, resulta que el sistema democrático es también contramayoritario. ¿De acuerdo? Y entonces, es como decir, nuestros sistemas, los derechos son contramayoritarios y la democracia también es contramayoritaria porque son derechos, porque está expresado igual que los derechos. Entonces, en ese sentido, lo que me interesa es, llevamos décadas discutiendo en el interior de los estados constitucionales la tensión entre mayorías y derechos, y uno podría decir, y naturalmente, pero es que en términos jurídicos, las mayorías tampoco pueden disponer de la democracia. Luego,
no está tanta tensión. La democracia se blinda a sí misma como algo que no es susceptible de ser negociado. No puede disponerse, no puede quitarse la democracia mayoritariamente. Luego, esa es una discusión que ha enredado muchísimo, que mezcla cuestiones políticas, pero dices, en términos jurídicos, ¿cuál es el peso? Poco. Y otra cosa que uno podría discutir, no es esa la discusión, si derechos o mayorías, es la discusión en términos jurídicos es cuánta deferencia institucional debe tener un tribunal constitucional en relación con un legislador. Eso es el problema jurídico, que ese es un principio institucional del derecho, ¿se entiende? Y entonces ese es el problema de fondo. Pero el constitucionalismo, que es contramayoritario, pues sí, en el momento en que lo conviertes en normativo, se vuelve, por decirlo de alguna manera, contramayoritario. Por tanto, ese sería un modelo de cosa que los juristas nos hemos enredado mucho en la discusión de eso, que genera mucho ruido y que contamina la discusión y que nos distrae a la hora de tratar de mostrar cuál es la racionalidad que está detrás del Estado constitucional. Otra discusión que yo creo que ha estado mal planteada es la discusión entre activismo judicial y formalismo judicial. ¿Por qué está mal planteada? Porque si uno lo piensa, un juez activista es un mal juez. Y un juez formalista es un mal juez. Visto así, el activista es un mal juez. ¿Qué quiere decir que el activista es un mal juez? El activista es alguien que toma en consideración solo los principios sustantivos y no los principios formales y autoritativos del derecho, prescinde de las razones formales del derecho y ataca directamente las cuestiones materiales. Ese sería un juez activista. Un juez formalista, ¿qué sería? Pues es un juez que no se siente comprometido sustantivamente con los derechos, sino solo con las formalidades del derecho, con las formas y los principios formales del derecho. Y, por tanto, no está especialmente comprometido con las sustancias a proteger. No ve en los derechos algo especialmente protegible, sino reglas como cualquier otra. Por tanto, esos son como los dos polos que han atraído la discusión y te suelen preguntar, ¿tú qué eres, formalista o activista? Bueno, yo procuraría ser un buen juez. Pero lo que me interesa mostrar es que la discusión ha sido pervertida porque la idea, es decir, entre males, si es un mal juez y es un mal juez, yo no tengo por qué elegir. No me quedo con ninguno. ¿Por qué? ¿Por qué está mal planteado? Porque, por decirlo de alguna manera, a formalista no se opone a activista. A forma se opone sustancia. A formalista se opone sustantivista. Y entonces, ¿qué es lo que me interesa mostrar? Que en el mundo del método jurídico, desde siempre, hay allí una tensión, eso lo explicaba muy bien Alf Ross, entre lo que él llamaba la conciencia jurídica formal y la conciencia jurídica material. Y entonces las dos tiran del juez que va a decidir, ¿de acuerdo? Entonces, que tiren y que, por tanto, los casos difíciles, uno podría decir, son casos en los que la tensión entre forma y sustancia es un tipo de caso difícil muy peculiar que se tiene esas características y que es muy peculiar en eso. Esa tensión en el mundo del derecho es ineliminable y, por tanto, el jurista tiene que jugar con las razones formales y las razones sustantivas. Y eso es ineliminable. Naturalmente uno puede encontrar un jurista que sea un buen jurista, que sea expresión de la conciencia jurídica formal en mayor medida, pero no un juez desviado. O un juez que represente la conciencia jurídica material en mayor medida, pero que no sea un juez desviado. No quiere decir que sea un juez activista o que ignore las formas del derecho. Yo ponía en un artículo que yo escribí en defensa del Estado constitucional, ponía de ejemplo a Manuel Atienza como jurista que podía ser expresión
de la conciencia jurídica material, pero que no ignoraba cuáles eran las formas jurídicas y cuáles son los límites formales al derecho. Y a Francisco Laporta lo ponía como jurista que era expresión de la conciencia jurídica formal en mayor medida, pero que no ignoraba que el papel del derecho es tomar ciertas decisiones en materia de ciertas sustancias y que, por tanto, le otorga un peso y caben excepciones a la conciencia jurídica formal. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que esas discusiones han estado mal formuladas porque se han tratado desde, en mi opinión, en gran medida desde la vertiente política. ¿Tú que eres más partidario del legislador o de los jueces? Como quién tiene que tener la última palabra del poder. No, a ver, tenemos que discutir quién es un buen juez y qué es una buena decisión. Y ese es el problema del método jurídico. No si soy partidario de unos o soy partidario de los otros. No. Esta decisión está bien tomada. Entonces, ¿cuáles son los criterios jurídicos que podemos aportar para eso? Bueno, eso es lo que hay que construir. El constitucionalismo jurídico, la teoría del derecho, el método jurídico adaptado al Estado constitucional. Y eso en gran medida es lo que los autores que nos llaman pospositivistas, principialistas, etcétera, etcétera, es lo que se ha intentado ir haciendo. Ir creando, sobre todo en los estados que venimos, repito, del civil law, ir creando las claves de racionalidad para el método jurídico, adaptarlo a eso. Eso es lo que en mayor o menor medida hizo Alexi con la ponderación, lo que ha hecho Manuel Atienza con la argumentación, etcétera, etcétera. Es darle vueltas al método jurídico y tratar de construir una alternativa al método tal como se entendía en relación con el imperio de la ley. Si somos conscientes de esa dualidad de los dos grandes métodos, lo que me interesa mostrar es esto. Si adoptamos el modelo de las reglas en el razonamiento jurídico, el del positivismo construido en base al imperio de la ley, casi todo lo que ha ocurrido en términos de estados constitucionales es un retroceso en términos de racionalidad. Las cosas como son. Si uno usa que la racionalidad del derecho solo está en las reglas y el respeto a las reglas, entonces uno vive prácticamente todo lo que ha ocurrido en las últimas décadas en materia de construcción o consolidación de los estados constitucionales, los vive, en cierto modo, como un retroceso o como una pérdida, ¿de acuerdo? Una pérdida de racionalidad. Si uno lo ve como una modificación de la racionalidad jurídica, que inevitablemente se ha sustantivizado por la incorporación de los derechos fundamentales a nuestros ordenamientos jurídicos, entonces ya la pérdida ya no está tan clara. Y entonces los esfuerzos, ¿de qué tienen que ir? ¿Por dónde tienen que ir esos esfuerzos? Por mostrar que detrás de esa estructura institucional hay unas estructuras de racionalidad que responden a algo mucho más sólido de lo que normalmente se dice. Bueno, y ese es un poco el empeño en el que está metido todos los que somos partidarios de la teoría de la argumentación, de incorporar los principios al razonamiento jurídico, de que la distinción, mire, se lo voy a poner así de otra forma, a formular de otra manera. Si uno se pregunta los casos jurídicos, en términos de método jurídico, ¿la clasificación relevante cuál es? ¿Regulados, no regulados o fáciles y difíciles? En el modelo de las reglas, todo es regulados o no regulados. Si hay regla que resuelve el caso, tenemos un caso regulado. ¿De acuerdo? Si no hay regla, tenemos un caso no regulado y que
aunque no todo está permitido, se decide discrecionalmente. ¿Qué quiere decir discrecionalmente? Quiere decir libremente. ¿Por qué? Porque no hay razones para preferir, no hay razones jurídicas para preferir una de las posibles decisiones permitidas por el sistema jurídico. No quiere decir que todo valga, pero dentro de las permitidas, el intérprete o el aplicador decide discrecionalmente. Eso es lo que suele decirse respecto de un juez. Un juez que le llega a un caso que permite dos interpretaciones, elige discrecionalmente. La distinción caso fácil, caso difícil niega la idea de discrecionalidad. Un caso difícil es un caso con solución. No quiere decir que la solución preexista al caso, ¿no? Porque eso sería que está arreglado, que está regulado. No, es difícil. ¿Y qué presupone la idea de que es difícil? De que el sujeto que tiene que decidir tiene la responsabilidad, es decir, el deber de encontrar la mejor respuesta y justificarla. ¿De acuerdo? Fíjense lo que significa, y esa es la tesis de la única respuesta correcta, que el sujeto llamado a decidir tiene el deber de tomar la decisión correcta, es decir, de entre las alternativas permitidas, la mejor. ¿Asegura eso que acierta? No. Pero fíjense lo que quiere decir que tiene el deber de. Quiere decir que es posible, no quiere decir que la encuentre o no, pero es posible encontrarla y es posible justificarla. Debe implica puede. Y el presupuesto es que es posible justificar la mejor decisión. ¿De acuerdo? Entonces, puede que haya conflicto, eso es otra, pero ese es otro problema distinto. Luego podemos hablar de los votos en disidencia y cosas por el estilo. Pero lo que me interesa que nos demos cuenta es que en términos de método jurídico, cuando las reglas expresaban voluntades, si había un caso no regulado, el juez sustituía la voluntad del legislador. Era un problema de voluntad. Si las reglas expresan ya evaluaciones y ponderaciones, el juez no expresa la voluntad ni sustituye la voluntad. Tiene que encontrar la racionalidad de la mejor decisión. Ese es el asunto. Por eso, todos los modelos basados en reglas dan poca importancia a la argumentación y los modelos que no tienen una concepción voluntarista de las normas y que además responden a una interpretación del Estado constitucional de esa manera, ven en la argumentación una posibilidad de tomar ahí la justificación. Me parece lo que, y eso es así, con eso voy a acabar porque con eso creo que voy a cumplir perfectamente con el tiempo estipulado de 40 minutos. Es la cuestión clave. La discusión que se está teniendo y por eso todas las denominaciones esas que generan confusión a mí me rechinan mucho, hay el problema de fondo y es cómo construimos la racionalidad del derecho y de los juristas en el Estado constitucional. Esa es la clave de fondo. La teoría del derecho que nosotros estudiamos, la que yo estudié, naturalmente estaba construida en torno al Estado de Derecho como imperio de la ley. Voy a poner un ejemplo de lo que significa eso. Yo el primer día de clase me explicaron que eran dos operaciones netamente distintas, crear leyes y aplicar leyes. Crear leyes era una cuestión de voluntad, aplicar leyes era una cuestión de racionalidad. Eso así, primer día de clase. Bueno, eso está construido en torno al modelo del imperio de la ley. En el Estado constitucional eso no está así. Hay cosas que el jurista ni el legislador pueden disponer. Los derechos fundamentales y lo que se considera el contenido de la dignidad humana no es disponible. Por tanto, no es solo un problema de voluntad, hay un problema de justificación y hay un problema de coherencia. Lo que llamamos constitucionalismo jurídico no es más que la teoría del derecho adaptada al Estado constitucional. Y si ustedes se fijan,
uno podría decir, el garantismo de Ferrajoli es un constitucionalismo jurídico que parte de premisas distintas a las que estamos usando nosotros, pero está tratando de construir una respuesta a los cambios ocurridos en nuestros ordenamientos jurídicos. Hay muchos autores que no hacen eso, simplemente prescinden de ese cambio y lo único que ven es prácticamente un deterioro de nuestras prácticas jurídicas. Lo que hemos intentado, lo que nos llamamos autores pospositivistas y nos dedicamos a la argumentación, es construir la teoría del derecho adaptada al Estado constitucional, tratando de mostrar cuáles son esos cambios y esa racionalidad subyacente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Aguiló. Muy puntual con el tiempo, tenemos muchas preguntas. Yo me voy a tomar el beneficio de ser moderador para plantear una muy concreta. Algunos se refieren, no estoy seguro de si ha sido usted mismo, a la teoría de Luigi Ferrajoli como la del constitucionalismo imposible. O bueno, algunos han utilizado ese término. No sé si podría muy concretamente marcar cuáles son esas afirmaciones de Ferrajoli de las que usted se aparta. A ver, yo escribí un texto crítico que se titulaba El constitucionalismo imposible de Luigi Ferrajoli. Hay un número de Doxa, es la discusión de un texto de Ferrajoli en el que él contrapone el constitucionalismo garantista frente al constitucionalismo principialista. Si no recuerdo mal, creo que él contrapone esos dos modelos. Y entonces él, pongo un ejemplo, porque el artículo es complicado en algún sentido, pero Ferrajoli sostiene que interpretar las constituciones como principios es un gravísimo error, etcétera, etcétera, y él en un momento determinado, por ejemplo, pongo un ejemplo, dice: la técnica de redacción de las constituciones debería ser la misma que la de las leyes. ¿De acuerdo? La técnica de redacción debería ser la misma. Es decir, lo que es virtud del lenguaje en la ley es virtud del lenguaje en la Constitución. Una de las cosas que yo sostenía es que eso no puede ser nunca así, porque hay un problema de racionalidad, que es que las constituciones son rígidas. La rigidez se crea para inhibir el lex posterior y condicionar el lex posterior de la legislación. ¿De acuerdo? Eso establece una imposibilidad de pretender que es exactamente lo mismo. Y yo la tesis que sostenía allí, por ejemplo, es lo que es virtud en la Constitución sería un grave defecto de la ley, en muchas ocasiones, y lo que es una virtud en la ley podría ser un gravísimo defecto en la Constitución. Voy a poner algún ejemplo de lo que quiero decir. Por ejemplo, la Constitución española dice que están prohibidos los tratos inhumanos y degradantes. ¿De acuerdo? Lo ponía en un ejemplo de un texto que escribí hace poco. Yo preguntaba, a ver, eso habría que reformarlo, ¿no? Habría que hacerlo preciso, porque eso, más imprecisión que eso, no hay. Y dice, ¿eso es defecto de la Constitución? Yo decía, no, no es defecto. Si eso estuviera en una ley, sería un gravísimo defecto. Pero, ¿qué quiere decir que en la Constitución las constituciones son prácticamente inderogables? O deberían ser prácticamente inderogables, porque en la Constitución debería estar solo aquello que creemos que no se debe derogar. ¿De acuerdo? Entonces, yo decía, obligar a vestir uniforme a los presos. ¿Atenta contra, es un trato inhumano o degradante? ¿Es degradante o no? Bueno, eso, quien redacta una constitución tiene que resolver dos problemas. El problema del consenso y el problema del compromiso. ¿A qué nos compromete esto que estamos acordando? Porque no podremos modificar. ¿Se entiende? Entonces, en eso es lo que yo decía, que él, por decirlo de alguna manera, él trataba, es decir, Ferrajoli construye en su concepto de estricta legalidad penal, está en la base de su garantismo. Y luego traslada esa estricta legalidad penal a la estricta constitucionalidad.
Bueno, esa es una operación que creo que es imposible, por decirlo de alguna manera. Ese es el ejemplo de cosas que en términos jurídicos resulta inviable. Ese es un extracto de lo que yo trataba de decir que era imposible en términos de racionalidad. Muchísimas gracias, muy clara la respuesta. Otra pregunta que surgió al momento de la exposición. Decía que cuando usted estudiaba Derecho, en el primer día de clase le explicaban la distinción entre racionalidad y voluntad. Me pregunto si esto es un problema que han creado los teóricos por, digamos, afán de teorizar, porque como usted bien mencionaba, esta idea de dignidad humana aparece ya reflejada, me parece, como mínimo en cartas desde el siglo XVII, ¿no? Como mínimo. Entonces, quizás hasta 1215 se habla ya de dignidad humana en la Carta Magna Libertatum. Entonces, mi pregunta es, quizás ya existían estos conceptos vagos, indeterminados, y quizás los juristas del siglo XIII ya reflexionaban sobre estos temas. Entonces, ¿no es un problema quizás inventado esta distinción entre ponderación y subsunción? A ver, vamos por partes. Casi todo está dicho. Eso yo estoy totalmente de acuerdo que si uno rastrea, encuentra ecos de la cultura jurídica de los problemas. Miren, sin ir más lejos, lo hemos comentado millones de veces. Todo lo que se discute hoy en día con la derrotabilidad de las reglas, eso es la teoría de la equidad de Aristóteles, así. O sea, así. Ese es el problema que trataba. Pero bueno, vamos a ver. En eso tiene usted razón, se pueden rastrear. Ahora bien, el proceso del derecho moderno se va formalizando. La racionalidad weberiana, por decirlo de alguna manera, como culmen, es una racionalidad de tipo formal. Y claro, eso no nos lo inventamos los teóricos, o los teóricos dimos forma a eso. Yo tuve de profesor, en primero tenía de profesor a un notario que había sacado unas oposiciones para ser notario, llevar una notaría de derecho civil y entonces era decir, no, mire, la cuestión es esta. Quien decide sobre la moralidad de una norma, quien decide, y lo decide el legislador, a ti te corresponde aplicar y tu razonamiento es estrictamente sub lege. Él es el que. Es que si en términos de constitucionalismo el cambio que se ha producido, y por eso yo decía antes, cuando ponía el ejemplo, decía la constitucionalización del ordenamiento jurídico, antes de la constitucionalización, el intérprete máximo de la Constitución, el esencial, era el legislador. El jurista, claro, respetaba la Constitución en la medida en que respetaba la interpretación que el legislador había hecho de la Constitución. ¿Se entiende? Eso de interpretación de la ley conforme a la Constitución es el fenómeno nuevo. El fenómeno que tradicionalmente el imperio de la ley nos trajo era que interpretación de la Constitución conforme a la ley. ¿Se entiende? Eso es lo que estaba. Entonces, no es que no se hablase de esos conceptos o que esos conceptos no tengan larga tradición. No. Es que los juristas pensábamos que la racionalidad jurídica era exclusivamente de tipo formal y que nosotros contribuíamos a la racionalidad de nuestros ordenamientos jurídicos en la medida en que nos ciñéramos a eso. ¿De acuerdo? Ese es el asunto. Y yo lo único que digo es, cada vez, todos en mi generación, cada vez que uno proponía una determinada interpretación o una determinada forma de interpretar, te preguntaba, ¿pero eso es interpretación creativa o es interpretación aplicativa? Y digo, amigo, resuélvelo. Es decir, hay operaciones que ni describen ni prescriben. O sea, son reconstrucciones, la mejor lectura posible de este texto. ¿Se entiende? Por tanto, algo de eso hay. Uno puede rastrear, pero puede rastrear y también puede mostrar cómo nuestros juristas y nuestros tribunales se olvidaron de muchas cosas. Muy claro, muy claro. Tenemos una pregunta de Ricardo que me parece bastante interesante. Dice, el profesor Atienza y Ruiz Panero
en un artículo que se llama Dejemos atrás el positivismo jurídico, señalan que los positivistas ya no pueden participar o entrar en los debates actuales. ¿Usted considera que esto es correcto o no y por qué motivo? A ver, no es que no puedan participar en los debates actuales, sino que es difícil que digan cosas interesantes. Por decirlo de un modo, ¿por qué? Vamos a ver, si yo digo, la cuestión, lo pongo de otra forma. Voy a poner un ejemplo de cómo interpreta la relación entre principios y normas y reglas, el estándar de la tradición positivista y cómo uno lo lee. Miren, el Tribunal Supremo Español decía que las causas de abstención y recusación responden al principio de imparcialidad, ¿de acuerdo? De abstención y recusación de jueces responden al principio de imparcialidad. Pero las causas de abstención y recusación están tasadas y deben interpretarse restrictivamente, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? El principio existía, el principio de imparcialidad. El principio existía, los jueces se referían a él, pero lo usaban exclusivamente a efectos sistematizadores. Todas estas causas responden al principio de imparcialidad. Sistematizan todas esas causas en torno a la imparcialidad, a la exigencia de imparcialidad. Pero lo que no admitían nunca es que, razonando en términos de imparcialidad, pudiera detectarse que las causas en ocasiones eran sobreincluyentes y en ocasiones eran infraincluyentes. Es decir, que podía haber alguna causa de abstención no contemplada y que podía haber algún caso en que sí estaba contemplada, pero era contraria a derecho. Voy a poner un ejemplo de esto último. Pasó en España con la recusación del magistrado del Tribunal Constitucional Pérez Treves. Se le obligó a abstenerse, se modificaron las mayorías del Tribunal Constitucional y el Estatuto de Cataluña no pasó. ¿Se entiende? El lío que se armó después fue sideral. Era un caso clarísimo en que, si uno hace una lectura inteligente de esas causas, ese era un caso que nunca debía haberse visto recusado ese magistrado. ¿De acuerdo? Porque no fue sustituido, no podía ser sustituido. Bueno, ¿qué quiero decir con eso? Que la relación principios-reglas siempre ha existido, pero uno le da un papel o bien sistematizador o bien un papel justificativo. ¿De acuerdo? Y la visión postpositivista es que cumplen un papel justificativo. Entonces, ¿qué quiere decir que no pueden participar? No es que no puedan participar, es que en realidad es como decir, si usted aplica el principio y se aparta de las reglas, ya se acabó la racionalidad jurídica, porque está haciendo valoraciones morales. Y yo digo, pues, ¿cómo voy a hacerlo más que haciendo valoraciones morales? ¿Se entiende? Ese es el problema de fondo. Sí, muchísimas gracias. Justamente alguien comentaba en el chat que si Ricardo Guastini, por ejemplo, no podría aportar como abanderado del positivismo algo interesante. Yo quisiera decir que, claro, el realismo jurídico genovés, precisamente porque no confía en las discusiones morales que al final terminan naciendo de las discusiones sobre principios jurídicos, son totalmente escépticos a este tipo de discusiones. Entonces, yo creo que en ese sentido sí estaría de acuerdo con el profesor Aguiló. No participan porque ni siquiera están dispuestos a participar. No sé qué pensaría usted sobre esto último. A ver, respecto de Ricardo Guastini, voy a ser clarísimo. Yo, una de las cosas que me han guiado en la vida es, si vas a tratar el tema de la derogación, lee lo que dice Guastini. Si vas a tratar el tema de la Constitución rígida, lee lo que dice Guastini. Si vas a tratar el tema de la constitucionalización de los ordenamientos jurídicos, lee lo que dice Guastini. Leyendo Guastini se aprende mucho. Quede claro, o sea, eso vaya por delante. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y, es más, siempre se aprende. Pero ahora voy a poner, cuando yo lo cité, la última vez que lo cité, en el texto este de las lagunas constitucionales,
Claro, dices, bueno, vamos a discutir el tema de las lagunas constitucionales. ¿Son posibles? ¿Hay? ¿No hay? ¿Cuándo son? ¿Qué quiere decir que hay una laguna de principio es una constitución? ¿Qué? Ese tipo de problemas. Claro, cuando él adopta la actitud y preguntas por el principio de razonabilidad que aplican los tribunales constitucionales y dice, bueno, eso es una pura máquina de fabricar lagunas. Lo que discrecionalmente decidió el legislador, discrecionalmente lo revisa el Tribunal Constitucional. ¿Qué quiere decir? No puedo decir nada si hay laguna axiológica en la legislación y no puedo decir nada en términos racionales de si hay laguna en términos jurisdiccionales. O sea, no puedo decir nada. No puedo decir nada porque eso es simplemente una máquina de fabricar lagunas. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Como la idea de laguna axiológica es que falta la norma justa, pues entonces allí ya cada uno que ponga lo que quiera. ¿De acuerdo? Entonces, eso hace que quede claro, para entender qué es una laguna, a mí me resulta muy útil leer a Ricardo Guastini, para resolver si está justificado o no hablar de lagunas, ya me resulta menos útil. ¿Se entiende? O sea, ese es lo que yo diría. Pero a todo el mundo le aconsejaría que leyera a Ricardo. Ahora que también sepa guardar las distancias. Muy bien, voy a tratar de juntar algunas preguntas porque hay algunas. Esta va en el mismo hilo, la produce Gonzalo González y dice, de acuerdo a su postura, ¿sería posible ajustar la teoría del derecho positivista de la Escuela Analítica del Churrón y Bullion con las teorías emergentes del Estado constitucional mediante la teoría de la argumentación jurídica de Atienza? Algo así como que no está todo totalmente separado del positivismo jurídico analítico. Y otra pregunta, vamos a ver, otra pregunta que teníamos pendiente. Pregunta Juan Londoño si el planteamiento suyo conlleva un constitucionalismo sin legitimidad ni legitimación democrática al carecer de una voluntad ciudadana y por tanto hacer lo antimayoritario y antidemocrático por el Poder Judicial. Creo que esto tiene que ver algo con la primera parte de Sí. la presentación. Entonces, esas dos. Vale, bueno, respecto de la primera, dos cosas. A ver, yo creo que hay mucha diferencia entre aprender y reformar. A ver, voy a contar una historia biográfica. Tú lo mencionaste antes. Yo, el primer libro después de la tesis que yo escribí era una teoría de la derogación, un ensayo de dinámica jurídica y sobre la derogación, ¿no? Claro, yo allí estudié mucho al Churrón y Bullion, que tienen mucho escrito sobre derogación, sobre sistemas y cambios de sistema y cambios de normas y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, yo intenté reformar. Yo intenté, ya allí había cosas que me hacían que aquello no me encajaba, y yo intenté reformularlo. Yo me llevé muchas, porque discutí muchas veces con Eugenio Bullion, y me llevé muchas zurras de Eugenio y de sus acólitos, pero hasta que llegaba a una conclusión de que era irreformable. ¿Por qué? Porque internamente es perfecto. O sea, el sistema conceptual es perfecto, internamente. Entonces, lo único que cabe es criticarlo externamente. Es como decir, miren, ustedes me pueden hablar de derogación, pero si no meto la interpretación, la derogación tácita es imposible determinarla, porque es dependiente de la interpretación. Claro, pues si ustedes me construyen el sistema ex post interpretación, pues entonces resulta que las cuestiones que son realmente complicadas, complejas y problemáticas, me las han dejado fuera. Entonces, es como decir, internamente aquello resulta, a mí me resultó inatacable. En el momento en que decides salirte fuera, empiezas a poder usar lo que han hecho y a usarlo de una cierta manera. Yo siempre digo que el positivismo, por un lado, muere de éxito. La tesis de las fuentes sociales prácticamente no la niega nadie. Y, por un lado, o sea, por eso ya la tesis de las fuentes sociales nadie la deja fuera, ¿de acuerdo?
Y la otra, la tesis de la separación conceptual entre derecho y moral, es la que hace que muchos de los problemas de derechos fundamentales que se nos plantean en nuestros ordenamientos jurídicos pues sean prácticamente inatacables si uno cree en una separación radical y tajante entre derecho y moral. Por tanto, ese es el tipo de problemas que hace que sea difícil. Yo repito, una cosa es aprender y otra cosa es construir. Yo creo que hay ciclos creativos que están agotados. Y se puede aprender porque se aprende mucho, pero en términos constructivos están extintos, están agotados, y creo que eso es lo que en parte le pasa al positivismo y en parte trataban de decir Atienza y Ruiz-Mañé. Respecto al constitucionalismo antimayoritario, no, es decir, ¿cómo voy a tratar de presentar la democracia, es decir, ponerme en contra de la democracia? Lo único que estoy diciendo es que para los demócratas la democracia es contramayoritaria. Para cualquiera que cree en la democracia constitucional, no puede venir una mayoría y cargarse el principio de las mayorías. No puede desaparecer. Eso lo hemos quitado de la negociación. Y lo que llamamos derechos es lo que quitamos de la negociación política. ¿Se entiende? Y en ese sentido, las mayorías lo hemos quitado, lo hemos hecho contramayoritario. No puede venir una mayoría, no puede venir Bolsonaro, no puede venir alguien a decir con una mayoría que le respalda que acabamos con la democracia. No puede. ¿Se entiende? Es ilegítimo, consideramos que es ilegítimo. En ese sentido es en el que digo que cuando ponemos, decimos que Constitución es contramayoritaria, bueno, es que en la idea de legitimidad democrática está la idea de que es ilegítimo, por más mayoritario que sea, quitar la democracia. Eso es lo que yo trataba de decir. Y naturalmente, a ver si volvemos al origen. La pregunta de quién tiene la última palabra, esa es una pregunta política, que les voy a decir una cosa. Se equivocan todos los que dicen hay que apoyar a estos o hay que apoyar a los otros. O hay que apoyar al Parlamento o hay que apoyar a los jueces. Yo, sinceramente, creo que depende mucho. Porque los contextos pueden ser de lo más variado. En algunos lugares encuentras jueces pro derechos y pro democracia y parlamentos hostiles a la democracia. Voy a poner el ejemplo de Polonia. Polonia es un ejemplo clarísimo en el que el poder legislativo está actuando antidemocráticamente contra la propia democracia y se está cargando a los jueces. Y uno tiene mucha más confianza en los jueces que en la política. Y en otros lados, los jueces actúan como contrapoder político, etcétera, etcétera. Y ambos actúan mal. Eso es lo que me interesa dejarlo claro. Y por eso yo decía desde el principio que hay una irracionalidad en la discusión que consiste, si eso se trata de un mal legislador, ¿tú qué prefieres? ¿Un mal legislador o un mal juez? No me quedo con ninguno. Quiero buenos legisladores y buenos jueces, y esa es la discusión relevante. Y entonces, por eso yo lo mismo que decía, entre el activismo y el formalismo, si son dos modelos de malos jueces, entonces no hay que elegir. ¿De acuerdo? Lo que hay que hacer es... perdón, un momento. Lo que hay que hacer es renunciar a ambos y tratar de discutir cuándo alguien es un buen juez y cuál es una buena decisión. Eso es lo que quería añadir. Ya. Muchísimas gracias, totalmente claro. No quiero abusar de su tiempo, pero yo creo que esta última es muy necesaria. Usted dijo que no le gustaba, que estaba totalmente en contra de las etiquetas, ¿no? Pero nos pregunta Eduardo, ¿el positivismo incluyente no es lo mismo que usted defiende con el nombre de pospositivismo? ¿No sería todo esto de lo que hemos venido hablando de un positivismo del siglo XXI? Con eso cerramos. A ver, yo, la verdad, sí, no tengo problemas en eso. ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, el positivismo incluyente no resuelve una cosa, y es,
¿Que remite a hacer valoraciones? ¿Que las constituciones remiten a hacer valoraciones? Sí. Y entonces viene la pregunta del millón. Pero eso el positivismo de toda la vida lo sabe, que el derecho obliga a hacer valoraciones. Entonces, uno puede decir, son valoraciones genuinas, es decir, verdaderos ejercicios de racionalidad práctica, o ser respetuoso con el positivismo significa asumir las creencias mayoritarias en un determinado momento, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? A ver, lo único que yo quiero decir es, si yo, para responder a la dificultad de un caso, tengo que comprometerme en términos valorativos, yo he dejado de jugar el juego del positivismo. Entonces, a mí una de las cosas que más me sorprende es cómo se le atribuye a las categorías y a las etiquetas como una especie de lealtades que dices, bueno, tengo que ser leal. Y dices, bueno, ser leal es leer bien, escribir bien, o sea, es leer bien a los autores positivistas, tratarlos bien, etcétera, etcétera. Pero si yo me doy cuenta que ahí hay un límite y que tengo que repasarlo, pues lo rebaso y ya está. El positivismo incluyente, yo alguna vez oí decir que era un invento de autores en transición, que no se acababan a atreverse a salir del armario, por decirlo de alguna manera, a dar el paso y decir el positivismo se ha extinguido, se ha acabado, es decir, tenemos que hacer valoraciones morales, hay que hacerlas, y sustituir la tesis de la separación conceptual entre derecho y moral por la tesis de la no confusión entre derecho y moral, que es distinto. Una cosa es decir que están separados y que yo puedo conocer el derecho sin hacer valoraciones morales, y otra cosa es decir que son lo mismo. Naturalmente, yo no lo voy a decir jamás, pero la tesis de la separación debe ser la tesis de la no confusión entre derecho y moral, ¿de acuerdo? Pero que las valoraciones morales entran de hoz y coz en el razonamiento jurídico, eso es una cosa que a mí me parece que sí, que ya no vale la pena perder demasiado tiempo en discutirlo. Muchísimas gracias, profesor Aguiló. Ha sido un verdadero placer poder conversar ya una hora con usted. Esperamos que se encuentre muy bien y recibirlo nuevamente en Ecuador. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a ustedes. Lo pasé muy bien. Adiós, nos vemos muy pronto. Adiós. Disculpen, decía que a los demás el próximo martes los invito porque vamos a tener al doctor Alfonso Herrera de México que nos va a conversar un poco sobre la suspensión de derechos y garantías en la Convención Americana. Muchas gracias por participar, nos vemos la próxima semana.